Amén, gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, hermanos amados, pero vamos a iniciar como siempre con una breve oración, hermanos, invocando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan ustedes, nos ponemos nuestro dedito, aquellos que conozcan la doctrina del velo, las mujeres, ¿verdad? Es momento de poderlo utilizar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito Dios, en esta mañana, Señor, hemos venido, Señor, tu pueblo amado, fuente de vida, Señor, y aquellos, Padre bendito, Señor, que se han integrado, bendito Dios, en gloria, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para entender, Señor, tu revelación, bendito Dios de gloria. Yo te pido, Señor, en este día, Señor, provee, Señor, de esa palabra, Señor, que tu pueblo necesita, bendito Dios de gloria, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre bendito, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo de nosotros, Señor, para que esta palabra penetre en nosotros, Señor. Para que nuestros oídos, Señor, escuchen, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, bendito Dios de gloria. Danos el entendimiento, Señor, la sabiduría necesaria, Padre bendito, Señor, para poder desechar, Señor, todo lo que no proviene de ti, bendito Dios de gloria, Señor, y tomar, Señor, lo que tú nos das, bendito Padre Santo. Te doy gracias, Padre bendito, Señor, y te doy gracias por la vida de cada uno de estos entendidos, Señor, que están en este lugar, bendito Dios de gloria, y aquellos, Señor, que están, Señor, en línea, bendito Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones el día de hoy, tus maravillas, Padre bendito, Señor, y la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomamos asiento, por favor, hermanos, no se me cansen. Vamos a dar inicio a este tema, ¿verdad?, del día de hoy. Y el tema se llama la selenosis de la idolatría. Amén. Bueno, usted dirá que es selenosis, ¿verdad? Por ahí vamos a empezar esa palabra porque no es muy común, ¿verdad? Pero bueno, es una palabra, ¿verdad?, que se refiere a la mentira, ¿verdad? Selenosis se refiere a mentira. Entonces, pues otra forma de poderlo poner podría haber sido, ¿verdad?, la mentira de la idolatría, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabiendo, ¿verdad?, el significado de esta palabra, hermanos amados, pues es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos. Yo sé que en muchas ocasiones, principalmente en esta congregación, ya hemos hablado, ¿verdad?, de la idolatría, pero siempre es necesario que nosotros a veces tengamos que escuchar y otra vez, ¿verdad?, volver a escuchar para entrar en un entendimiento completo. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no se nos quedan a la primera, ¿verdad?, o no está el entendimiento tal cual. Independientemente de eso, ¿verdad?, nosotros que ya conocemos de la palabra y a veces nos cuesta, imagínense aquellos que están empezando o aquellos que pues que apenas, ¿verdad?, están viendo, que están entendiendo un poquito de la palabra. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, retomar temas que para algunos dirán, pues eso ya lo escuché, ya lo entendí, pero acorde también, hermanos amados, a las fechas que se están aproximando, ¿verdad? Usted bien sabe, ¿verdad?, que ya el día de mañana ya entramos al último mes, amén, del año. Y usted bien sabe que desde octubre, noviembre y diciembre es donde hay más festejos, ¿verdad? Hay más fiestas en los trabajos, en las escuelas, en los hogares, ¿verdad? Reuniones, pues que bien sabemos que no provienen de Dios, ¿verdad? O que han sido mal comunicadas, mal entendidas, ¿verdad? Y a veces pues el cristiano tiende también a celebrarlos, pero nunca es tarde, hermanos, ¿verdad?, para poder abrir nuestros ojos, ¿verdad?, y decir, pues eso no me conviene, eso no es lo mío, amén. Entonces, debido a esto, pues hay mucha gente que está celebrando fiestas, y tal vez algún hermano, ¿verdad?, alguna hermana ha caído en alguna ocasión en ser partícipe
de esas festividades, ¿verdad?, en lo oculto o a lo lejitos. ¿Por qué digo de esto? O a lo oculto o a lo lejitos. Porque una cosa es no tener entendimiento, ¿verdad? Una cosa es no comprender, no saber la verdad. Pero cuando ya entendemos, cuando ya escuchamos y aún así, ¿verdad?, nosotros accedemos, nosotros participamos, pues entonces ya estamos cayendo, ¿verdad?, en algo que no le agrada a Jehová. Entonces hay muchos que lo hacen en lo oculto, ¿verdad? Ahora sí bajita la mano, ¿verdad? Participo, como que hago que no participo, pero la verdad es que sí participo, ¿verdad? Como que hago que no me gusta, pero la verdad es que me agrada. Como que hago, ¿verdad?, que no hago nada malo, pero la verdad es que sí lo estoy haciendo, ¿verdad? O incluso simplemente observamos, nos gozamos con la vista, porque esa es otra, ¿verdad? Una cosa es hacer, pero también otra cosa es entender que tal vez en algunos de nosotros aún por dentro está el gusto o está el gozo por las cosas, ¿verdad? A lo mejor no hacemos, no damos, pero por dentro aún está, ¿verdad?, el querer realizar ciertas cosas. Entonces, sobre todo eso, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y eso es hablando en general, ¿verdad?, de lo que son las fiestas paganas y la idolatría. Pero, por ejemplo, ahorita yo quiero tomar un tema que se aproxima precisamente en este mes, que casi ya estamos, ¿verdad?, que es diciembre. Y me estoy refiriendo a esta fecha del 12 de diciembre, ¿verdad?, que es una imagen o un monumento, ¿verdad?, que se le venera, ¿verdad? Y esta, al menos aquí en México, hermanos amados, es una celebración a nivel nacional. Tanto que se le menciona, ¿verdad?, o algunas personas le mencionan como la patrona, ¿verdad?, de aquí del país, cuando pues no es patrona, ¿verdad?, porque pues no la hemos aceptado, ¿verdad? No es de nosotros. Entonces, debido a esta imagen o a esta celebración, en esta fecha o en este mes, o sea, a partir del día de mañana, ya va a haber muchos eventos, muchas fiestas, mucha publicidad, muchas, ¿cómo le dicen? Caravanas o, ¿cómo le mencionan? Si me ayudan. Ajá, carreras peregrinación. Peregrinaciones, se me fue la palabra. Amén, hermano, gracias. Y bueno, debido a eso, usted bien sabe que en cada región o en cada zona aquí de México, pues por lo regular hay una parte donde se le celebra mucho. Y nosotros como cristianos, ¿verdad?, pues no lo hacemos. Pero a veces decimos que tanto es tantito, ¿verdad? Podemos decir, yo no creo en eso, yo no creo en esa imagen, yo no creo lo que dicen, yo no creo lo que hacen, pero a veces pecamos en solamente a decir, yo no creo en eso, pero por ahí me dijeron que en tal pueblito o en tal lugar van a poner una feria dedicado a, o porque es la fecha y es la celebración de. Entonces, pues yo no creo en eso, pero yo solamente voy a ir a mirar, yo solamente voy a ir a observar, o me voy a subir a los juegos, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? A lo mejor incluso usted dice, ni siquiera voy a ir a comprar, nada más voy a despejarme, porque como es algo que viene de vez en cuando o cada año y aquí no pasa mucho, entonces pues voy a ir a eso, ¿verdad? Solo a mirar, para desestresarme, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Cuando pensamos de esa manera, aunque usted tal vez diga, ¿verdad?, en mi corazón no está el creer en ello, pero sí nos contaminamos. Nos contaminamos porque hasta cierto punto, ¿verdad?, lo que haya ahí o que hagan en esa fecha es con el propósito de
venerar a alguien, ¿verdad? Es como si nosotros, por ejemplo, a la hora de la ofrenda, ¿verdad? Que apenas paso y dijéramos, yo no creo en eso, yo no pongo ofrenda y demás, pero si alguien me regala algo, ¿verdad? Pues bueno, lo voy a comer o lo voy a aceptar, ¿verdad? Sabiendo que también nos podemos contaminar. Entonces, haga de cuenta que estamos, siempre le digo a mis hijos, ¿verdad? Falta a punto de un pelito de rana calva para poder caer en el pecado, ¿verdad? Usted sabe que las ranas, ¿verdad?, no tienen pelos, mucho menos aunque uno delgadito. Entonces quiere decir que nada de caer en el pecado. Cuando nosotros pensamos de esa manera, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? El simple hecho de acercarnos a ojear, ¿verdad?, de acercarnos a observar, a mirar, hasta cierto punto sí nos trae contaminación. ¿Contaminación en dónde? Contaminación en nuestra vista, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Porque incluso, independientemente de eso, ¿verdad?, nos puede traer pensamientos remotos, ¿verdad?, de hace tiempo, cuando nosotros lo hacíamos, cuando nosotros participábamos. Entonces desde ahí, ¿verdad?, viene una ramificación de contaminación que viene al día de hoy. Por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos con lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Ahora, hoy en día, ¿verdad?, por ejemplo, suponiendo, ¿verdad?, con nuestros hijos, los adolescentes, ¿verdad?, los jóvenes, y que digan, pues es que, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? A mí me invitaron a una fiesta, ¿verdad?, en el honor de tal cosa, ¿verdad? Pero pues yo nada más voy a salir con mis amigos, o sea, yo no voy en otro plan. Ellos tal vez vayan, pero vayan con otra motivación, pero yo nada más voy a pasear. Entonces, fíjese usted que ahí es también donde nosotros debemos de entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno está en la situación, por ejemplo, en muchas ocasiones, principalmente cuando tenemos papás ya mayores, ¿verdad?, y el papá o la mamá aún siguen en esa idolatría, y uno como hijo o como nieto o como nieta dice uno, pues es que es mi papá o es mi mamá o es mi abuelito o es mi tía la que quiero mucho, mi tío, ¿verdad?, y me está pidiendo que yo lo acompañe porque ya está muy ancianito, ya está muy viejito, ¿verdad?, y pues no hay nadie que lo lleve. Entonces pues le voy a decir que sí, ¿verdad?, para que no sienta feo. Pero fíjese usted que aún así seguimos entrando en una contaminación que nosotros debemos de evitar claramente. ¿Por qué? Porque la palabra eso nos enseña que nosotros no debemos de estar, ¿verdad?, donde hay contaminación, que nosotros nos debemos de apartar de todos esos lugares, ¿verdad? También, ¿verdad?, cuando hay los recalentados, lo ofrendado, recuerde usted que todo eso, todo lo que se hace para ello, incluso, ¿verdad?, las ventas o las cosas que se realizan para esa fiesta, ¿verdad?, son ofrendadas a. Por eso en nosotros debe de haber mucho cuidado con lo que hagamos. Por ejemplo, hace tiempo nosotros teníamos una ovejita, porque ya falleció lamentablemente, que antes de, ¿verdad?, de conocer de Cristo, o de conocer bien a Cristo, mejor dicho, ¿verdad?, en tiempo de diciembre vendía cosas que son aptas para diciembre, ¿verdad?, o para las festividades de diciembre, ¿verdad? Pero cuando ya conoció de Cristo, empezó a darse cuenta, ¿verdad?, y uno le empezó a explicar que cuando uno, si es cierto, es por necesidad, si es cierto, ¿verdad?, en ese día la venta, ¿verdad?, es más grande y demás, viene la contaminación. Y entonces, ¿verdad?, bien dice la palabra, nosotros no podemos estar ahora sí sirviendo a un Señor y sirviendo a la misma vez a otro Señor, porque entonces nosotros vamos a quedar en mal. No podemos servir a dos señores. Por eso debemos estar bien atentos a quién le trabajamos, para qué estamos haciendo, a qué se va a dedicar, no viendo, ¿verdad?, lo monetario que podríamos nosotros obtener de ello, porque si fuera por cosa monetaria, ¿verdad?, podríamos hacer ahorita en este momento un montón de cosas
y estar contaminándonos, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que se dedican, ¿verdad?, a lo malo, a robar y demás. Hay necesidad, lo toman, ¿verdad? Pero eso nosotros no lo podemos estar entregando a la congregación, no lo podemos estar entregando al Padre, ¿verdad? Como diezmo, como ofrenda. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que todo lo que nosotros somos, porque creo, ¿verdad?, que cuando nosotros hicimos la confesión de fe, nos entregamos a Cristo y dijimos, ¿verdad?, somos del Padre. Entonces, desde ahí, nosotros nos apartamos de toda contaminación, nosotros decidimos, ¿verdad?, separarnos de todo lo que no viene de Dios. Entonces, no podemos estar regresando a un punto por una necesidad física, porque se supone que estamos con el que nos da todo, ¿verdad? Entonces, de ahí debemos de partir nosotros, ¿verdad?, el dejar todo aquello que nos contamina. Ahora, pues, ahora eso es lo que nosotros podríamos, ¿verdad?, estar haciendo. Algunos con conocimiento y otros tantos tal vez no lo sabían. Y vamos a dejarlo así para no entrar en más detalles. Pero, fíjese usted, ¿ha estado usted pensando en aquellos que nos observan? Porque eso es otro punto. Una cosa es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tenemos por dentro, que bien sabemos que solamente el Padre lo sabe, ¿verdad? Porque lo que nosotros pensamos o sentimos, muy difícilmente alguien lo va a poder saber también, a no ser que lo digamos o lo expresemos tal vez con nuestra cara o nuestros gestos. Pero el Padre sí lo sabe. Pero independientemente de eso, ¿verdad?, ¿cómo andemos nosotros? Usted como cristiano o como cristiana se ha puesto a pensar lo que piensan aquellos que le están observando. Por ejemplo, ¿quiénes nos observan? Nos observan nuestros vecinos, nos observa nuestra pareja, nos observan nuestros hijos, nos observan nuestros nietos, nos observan, ¿verdad?, aquellos con los que trabajamos, nos observan aquellos con los que vamos a la escuela, ¿verdad? Pero usted bien sabe que también muchos de aquellos que nos están observando, también en nuestro corazón está el anhelo de que conozcan de Cristo, ¿sí o no? De aquellas personas que les acabo de mencionar, está en nuestro corazón el que ellos conozcan de Cristo. Entonces, nosotros no les deberíamos de dar un ejemplo a aquellos a los cuales incluso aquellos que ya les hemos hablado de Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ponernos, hermanos, pero bien vivos, porque es bien necesario que nosotros entendamos que nosotros somos un ejemplo, ¿verdad?, para que ellos puedan llegar al reino de Dios. Amén. Entonces yo le voy a poner aquí un versículo. Está en el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. Y ahorita le puse, ¿verdad?, Reina Valera, la versión Reina Valera, porque ahí está bien especificado. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿cuántos el día de hoy se están atreviendo a sacar a sus hijos de Egipto? ¿Cuántos? Y eso, hermanos amados, es un tema pero bien importante. Y un tema, ¿verdad?, que se puede desplayar mucho, hermanos amados, porque como padres, como cabezas de familia algunos, ¿verdad?, como abuelos otros, hermanos, aún no se dan cuenta que el ejemplo es bien necesario. Por ejemplo, dentro de la escuela, dentro de la tele, ¿verdad?, las programaciones, muchas veces nos dicen, ¿verdad?, o nos hacen mención de que así como el adulto se comporte, el niño se va a comportar. Si el adulto, ¿verdad?, cuando sale, ¿verdad?, va saludando a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, por favor y demás, el niño desde chiquito va a aprender eso. Pero no se ponen a pensar que también lo que nosotros hagamos en casa y fuera de casa, aquellos que nos observan también lo aprenden. Y a veces, en muchas ocasiones decimos, ¿verdad?, es que yo quiero, ¿verdad?, que fulanito llegue a los pies, pero yo no entiendo por qué no cede, yo no entiendo, ¿verdad?, por qué no se adentra, yo no entiendo por qué no quiere de Cristo.
Cuando tal vez a nosotros somos los que estamos fallando y en algún momento nos estamos desviando o estamos siendo permisibles para hacer ciertas cosas que a Jehová no le agradan. Por ejemplo, podemos estar dando la enseñanza, ¿verdad? Es que no debes de ofrendar, ¿verdad? A dioses, no debes participar, ¿verdad? En noviembre, en las festividades de tu escuela, ¿verdad? Porque eso es malo. Pero sí estamos accediendo a hacer otro tipo de cosas. Sí estamos accediendo a ir a la visita a los panteones ese día, que viene siendo lo mismo. Tal vez estamos diciendo, ¿verdad? No te pongas el gorrito de Santa Claus porque esas festividades, ¿verdad? No provienen de Dios y demás. Pero el día 24, ¿verdad? Sí estamos celebrando en la casa. Pues vamos a recalentar. O vamos a los recalentados. Yo no celebré en mi casa, pero a mí me invitaron. Pero en mi casa no se hace, ¿eh? Entonces, ahí son las consecuencias, hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué aquel que vive en mi casa no comprende, no entiende, no se acerca, no quiere nada con Cristo? Porque estamos haciendo lo mismo que está en el mundo. Entonces, ¿qué necesidad habría de acercarse a Cristo si al final de cuentas le vamos a permitir que ande en el mundo como si nada? Por ello es que nosotros, pueblo, tenemos que despertar. Tenemos que despertar precisamente. ¿Quiere usted que los suyos se despierten? Despiértese usted primero. Abra los ojos, entienda. Para que con ese mismo entendimiento, ¿verdad? Nosotros le hablemos con toda seguridad, ¿verdad? A los nuestros. Y entonces, esto pasa en todo tiempo, hermanos. Porque ahí es donde nosotros deberíamos de ser tropiezo para que los nuestros no se contaminen. Imagínese usted, ¿verdad? Por ejemplo, que en la escuela yo dijera, ¿verdad? Ahorita va a haber bailable. Yo ya dije, yo y mi hijo no vamos a participar, no vamos a ni venir ni nada, así que no cuenten con nosotros. Ustedes saben que en otras fechas, cuando es pintar, cuando es el aseo, cuando es eso, yo siempre vengo. Pero ahí no. Pero si yo, ¿verdad? Le inculco a mi hijo, ¿verdad? El más chiquito, que está en esas situaciones, ¿verdad? En estas edades de los bailables y demás, y le digo, está bien, te doy permiso que sí bailes en este diciembre y que te vistas, ¿verdad? Como Santa Claus y que te vistas como ese y que te vistas como el otro, ¿verdad? Pero está mal. Pero en la casa sí estoy haciendo algo, entonces el ejemplo no queda ahí, no está implícito, porque no hay ningún ejemplo que dar. Por eso es bien necesario, ¿verdad? No hacerlo. Entonces, hermanos amados, es hora, hermanos amados, de decirle a aquellos que aún lo siguen haciendo. Quiero pensar, ¿verdad?, que nosotros los adultos ya no lo estamos haciendo, pero nuestros jóvenes y nuestros pequeños, ¿verdad?, decirles no. Y cuando digan, ¿pero por qué no? Bueno, porque yo soy un Moisés, dígale usted, hermano, hermana amada, yo soy un Moisés al cual Jehová le ha dado la orden de sacarte de Egipto. Yo te tengo que sacar de Egipto, yo te tengo que sacar, figura, del mundo. ¿Para qué? Para que no te contamines, para que no seas como ellos. Entonces, hermanos, ¿cuántos traen a sus hijos? ¿Cuántos han ofrecido a sus hijos o a sus parientes al altar? Es que el ofrecimiento no nada más es decirle, Padre, ahí te encargo a mi hijo, Padre, ahí te encargo a fulanito, Padre, ahí te encargo a eso. No se trata solamente de eso. Se trata también, hermanos amados, ¿verdad?, de tomarnos de la mano y decirle, vamos. ¿No quieres? ¿No te gusta? Te va a gustar. Yo sé que en algún momento el Señor va a hablar a tu vida y te va a gustar y vas a estar ahí a los pies de Cristo. Pero vamos. Ya el día, ¿verdad?, que se vayan de casa, el día que se casen y demás, ya será otra cosa. No lo podremos hacer de la misma manera, pero mientras estén en nuestra tutela, mientras estén bajo el techo de nuestra casa, ¿verdad?, aún tenemos la responsabilidad, porque esa es una responsabilidad, y esa responsabilidad no se la podemos estar dejando a otros, no se la podemos estar dejando a la escuela, no se la podemos estar dejando al vecino, no se la podemos estar dejando a qué,
que no está viendo crecer a ese niño o esa niña, ese jovencito o esa jovencita. Tenemos responsabilidades que el Señor nos ha dado, nos ha delegado, o incluso otras personas nos han delegado. Entonces, dígale hermano, dígale hermana, hijito, hijita, yo te ofrecí a Jehová. Si usted ofreció a Jehová, dígale, yo te ofrecí a Jehová cuando estabas conmigo, cuando te trajeron conmigo, cuando naciste, aun cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿verdad? Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios, dígale con palabras, eres un pastor, tú eres un profeta, tú eres un evangelista, por lo tanto tú no te puedes apartar, porque ya eres de Él. No te vas a escapar de Dios. Entonces, hermanos amados, es el momento de que nosotros, ¿verdad?, desarraiguemos de aquellos, ahorita principalmente, ¿verdad?, aún aquellos que están comprendiendo la palabra, aquellos que están nuevecitos o aquellos que están jóvenes, apenas están agarrando, ¿verdad?, el sabor, el amor. Entonces es el momento de decir, este es tu momento. Y porque aquí es el tiempo y es el momento donde allá hay muchas costumbres, ¿verdad? Donde allá afuera hay muchas cosas que te pueden hacer daño. Es el mejor momento para tenerte cerca de la casa de Dios. Yo te voy a enseñar una buena costumbre: traer a los hijos al templo, traerlos a los pies de Cristo. Entonces debemos de decirle a Jehová, te entrego a mi hijo, te entrego a mi nieto, te entrego a mi nieta, te entrego a mi sobrino, te entrego a mi sobrina, porque son para ti. Esa es la costumbre de un pueblo de Dios. Nosotros debemos de saber cumplir la costumbre. Fíjese usted lo que dice en el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así, hermanos amados. Lucas 4, versículo 16, dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús tenía una costumbre, pero también debió de haber observado, obviamente, hijo de Dios, ¿verdad? Ya lo traía. Pero aún así él veía a otros y él agarró una buena costumbre. ¿En dónde? Estar en la sinagoga. ¿O estaba afuera jugando? ¿Estaba afuera jugando a la rayuela, a las canicas? No sé qué habría habido en ese tiempo. No. Era niño. Podría haberlo hecho, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, aún es niño, es que aún es joven, hay que darle tiempo, es que es tiempo, hoy es domingo, es tiempo de jugar, es tiempo de que vea la tele, toda la semana se la pasa en la escuela, pobrecito. No, es tiempo de que conozca del Señor, de que conozca la verdad. ¿Para qué? Para que el día de mañana otro no venga y lo influencie y se lo lleve a lo pagano. Entonces, veamos, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sabemos que la Biblia tiene todo de razón. ¿Por qué estará este versículo escrito? Dice, como algunos tienen por costumbre. El Señor bien sabía, hermanos amados, ¿verdad?, que algunos lo harán de vez en cuando, que algunos solamente en su necesidad, que algunos, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, cuando no tienen algo especial que hacer. Pero esta palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. A ver, hermano, dígame usted, aquí en México, la mayoría de edad, ¿a los cuántos años es? Aquí en México la mayoría de edad, ¿a los cuántos años es? A los 18, ¿verdad? Entonces, legalmente, hasta los 18 años, los jovencitos o las jovencitas, ¿verdad?, se les toma ya como adulto. Y como adulto ellos pueden
hacer más cosas, ¿verdad? Pero abajo de 18 años están, ¿verdad?, a observación de papá, de mamá o de aquellos con los que estén como tutores, ya sea en la escuela, en el trabajo, si es que estuvieran trabajando, ¿verdad?, que se supone que no deberían de estar trabajando antes de los 18, o en un sitio, ¿verdad?, donde se tenga que pedir permiso para hacer algo. Entonces, de esta manera, si usted tiene a alguien menor de 18 años, usted está en todo su derecho de decirle: hijo, hija, es hora de ir a la casa de Jehová, es hora de leer la Biblia, es hora de que hagas cosas, ¿verdad?, que yo te pongo aquí en casa. Esa es una buena costumbre. Entonces, tomemos la buena costumbre que tenía Jesús, ¿verdad?, de ir a la sinagoga, ¿verdad?, y de leer. Entonces, esto es para nosotros. Ahora, cuando estamos diciendo, como algunos tienen por costumbre, ¿por qué dirá eso este versículo? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos, lamentablemente, se ha vuelto una costumbre. No es un estilo de vida para algunos, sino que es algo ocasional. Es algo solo en tiempo de necesidad. Algo en tiempo de necesidad. Y por ejemplo, yo les digo algo. Yo estaba en la religión tradicional cuando era pequeña. Eso es lo que me enseñaron. Y lo que pues yo me aprendía, ¿verdad? Por ejemplo, es el Padre Nuestro. ¿Usted cree que todos los días yo oraba o leía el Padre Nuestro? No. Solamente en mi necesidad. Cuando tenía sueños feos. Cuando me pasaba algo feo, yo sentía que me acercaba a Dios con esa oración. Pero no nada más en aquellos que éramos de la religión tradicional. Aún así los cristianos o aquellos que no se congregan constantemente, eso es lo que hacen. Les pasa algo, les sucede algo, se sienten mal, ahora sí, vamos a orar. Ahora sí vamos a ir, ahora sí quiero esto, ahora sí quiero el otro del Señor. Y no es así. Debe de ser una costumbre que nosotros estemos siempre cerca del Señor, nosotros y los que están en nuestra casa. Entonces, amados hermanos, nunca se dejen de congregar. ¿Saben qué? Las malas compañías, llámese amigos, llámese amiga, llámese incluso en algunas cuestiones hasta padre o madre, hijo o hija, vecino o vecino, pueden invitarte a caer en la idolatría o incluso a decirte: no te congregues, ¿a qué vas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué dejas que te lleven? Entonces, escuche usted, las malas conversaciones te pueden atraer para que no te congregues, para que no vengas al templo, para que asistas a eventos paganos. Te pueden estar desanimando. ¿Con quién te estás juntando? ¿De quién estás escuchando? ¿De qué están platicando? ¿A quién estás dejando que tus hijos se acerquen? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Qué les están diciendo? Es necesario. Hay costumbres, hermanos, hay costumbres insanas, o sea, que no son sanas. Costumbres que están matando, pláticas que están matando espiritualmente. Y pudiera ser que aún, ¿verdad?, las costumbres que se celebran hoy en día las estemos celebrando y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, la próxima que se acerca, ¿verdad?, es la del 12 de diciembre. Usted ya sabe cuál es, ¿verdad?, a cuál me refiero. Después la siguiente es a partir del 16 de diciembre, que son las posadas. Después sigue el 24 de diciembre, que es, o le llaman la acostada, o la Nochebuena, o la Navidad. Después, ¿verdad?, el 2 de febrero, que es la levantada, ¿verdad?, o la Candelaria. Después sigue, ¿verdad?, otra, el 14 de febrero, día de San Valentino de los enamorados. De ahí, ¿verdad?, tal vez vienen otras que son menores, no las puse aquí, pero la otra que sigue, ¿verdad?, es en octubre, noviembre, que es lo que acaba de pasar no hace mucho, que es Halloween, o Día de Muertos, o Día de Todos los Santos. Entonces, fíjese usted, son muchas festividades en el año, más las que se van anexando o que van saliendo nuevas, porque hasta eso hay modas,
Con los años han salido otras cosas que antes no se hacían o no se tomaban en cuenta. Y conforme pasan los años, hasta eso se vuelve moda, hermanos amados. Entonces, son muchas fiestas, hermanos, en las que nosotros, o los nuestros, o nuestros jóvenes, o nuestros niños, pudieran estar contaminándose. Y a veces no las tomamos en cuenta, porque decimos, no es para tanto. ¿Qué tanto es tantito? O nada más es para que, ¿verdad? Para que no les hagan feo, para que no les hagan bullying. Pero no es así. No es así, hermanos amados. Las malas conversaciones, hermanos, te van a decir, mira, si realmente las cosas no son así, eso no es como te lo están platicando en la congregación, eso no es para tanto, porque estás haciendo caso, ¿verdad? Otros te van a decir tal vez, ¿verdad? No, yo conozco cosas de esa congregación o de esos pastores, ¿verdad? No vayas mejor, ¿a qué vas, verdad? Mejor vente para aquí o haz esto. Yo he visto que otros lo hacen, ¿verdad? Otros tal vez te dirán, pero si son poquitos, ¿a qué vas, verdad? Mejor no pierdas tiempo. Entonces, ¿qué necesidad tienes de estar subiendo tanta escalera y con el sol o con la lluvia te vayas a caer, te vas a resbalar? No, hay cosas, hermanos amados, que a nosotros nos lastiman. Sí es cierto, como cristianos nos llegan a lastimar. Pero también no nos damos cuenta que esa frase que tal vez nos está lastimando no es solamente para que desistas, es para que de plano, hermanos amados, te apartes del Dios Todopoderoso. Es para que digas, si es cierto, mejor para qué. Si es cierto, mejor me desvío de la palabra, mejor toco nada más lo que me conviene. Pero ¿qué creen? Jehová, nuestro Dios, es un Dios de orden y dijo, no dejes de congregarte. Entonces Jesús mismo tenía por costumbre de ir a la iglesia. Ana, la profetisa, tenía la costumbre de ir todos los días al templo. Y dice la Biblia, fíjese usted lo que dice la Biblia. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 37, que nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oración. Entonces eso hacía Ana. Ana estaba cerca. Ana, cuando tuvo a su hijo, ¿qué hizo? Entregó a su hijo al servicio del Padre Celestial. Entonces ella no podía vivir sin ir al templo, hermano. ¿Tú puedes vivir sin ir al templo? Si un día faltas, si una semana faltas, si un mes faltas, ¿puedes seguir viviendo sin ir al templo? Porque hay muchos hermanos, lamentablemente, ¿verdad?, que parece que sí, y que se la pasan muy bien en el mundo. Entonces, es algo, ¿verdad, hermano?, tan peligroso. Y tal vez uno diga, ¿verdad?, es que una vez que falte no pasa nada, es que una vez, es una vez nada más al año. Sí es cierto, hermano, es una vez al año. Son varias semanas, son varios días a la semana, sí, es una nada más. Pero el problema es que una te puede jalar a más y te puede decir, ¿qué pasa si otra vez lo vuelvo a hacer? ¿Qué pasa si acepto ciertas cosas? Entonces nosotros debemos de seguir los pasos de Jesús. Fíjese usted, dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39 dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos. Y los discípulos también le siguieron. Entonces, ¿a dónde iba Jesús? Al monte de los olivos, al monte, ¿verdad?, de los olivos. ¿Pero a qué iba? Iba a orar. Entonces, sinceramente, bienaventurado aquel que tiene un espíritu de oración. Fíjese usted, si nosotros también lo tomamos de otra forma, fíjese usted lo que dice. Dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. ¿Y quiénes le siguieron? Los discípulos. ¿Por qué? Por observación, porque vieron lo que estaba haciendo, ¿verdad?, Jesús, su líder, aquel al que estaban siguiendo. Pero fíjese usted que usted también puede ser como Jesús, papá, mamá, abuelo, tío, tía, aquel que tengas a cargo. Tú también eres un ejemplo. Si a ti te ven haciendo lo bueno, los que te siguen van a hacer lo bueno. Entonces, el aprender la verdad acerca de los orígenes paganos, de las costumbres populares,
puede tener un efecto maravilloso de liberación. Hermoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, nos sentimos liberados, ya no nos sentimos con esa obligación de seguir practicando y que resulta ser una carga financieramente y en otros sentidos a la gente del mundo. Por ejemplo, a mí cuando me dijeron, ¿verdad?, no hagas esto, no hagas el otro, no le gusta al Padre, ¿verdad?, no le gusta al Hijo ni al Espíritu Santo, yo la verdad sí sentí fe. Me costó dejarlo. Yo decía, pero es que nada más es esto, y si lo dejamos otro año más, y poco a poquito, ¿verdad? Pero sigue siendo una carga. ¿Por qué? Porque uno ya tiene el conocimiento, porque uno ya escuchó, pero uno lo sigue haciendo. Eso es una carga, o al menos para mí fue una carga, el saber que sí estaba mal, pero yo quería estar haciendo esto. Cuando por fin dije, tiro esto, que no me trae nada bueno, dejo de hacer esto que dice la palabra que no debo de hacer, dejó de ser una carga para mí. Y dije, ya no tengo nada con qué contaminarme, ya no tengo nada por qué sentir feo. Entonces, ¿verdad? Y lo más importante, dice la misma palabra, hermanos, que el conocer la verdad nos va a hacer libres. Entonces, para poder seguir, ¿verdad?, el proceder que le agrada a Jehová. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, llevar una vida eterna en su justo y nuevo sistema, hermanos. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y hay otro versículo, Romanos capítulo 6, versículo 21 al 22. Dice así, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, hermanos amados, aquí es algo que nosotros debemos de entender y comprender, que podemos estar o hacíamos muchas cosas anteriormente, de la cual ahora estamos avergonzados. Pero debe estar en nuestro entendimiento que el fin de todas esas cosas era muerte. Pero ahora que nosotros ya somos libres de ese pecado y ahora somos llamados siervos de Dios, tenemos un fruto que es el poder ser santificados. Y como resultado de ser santificados, ¿verdad?, viene la vida eterna. Entonces es bien importante. Y ahorita retomando esta festividad que viene, hermanos amados, ¿verdad?, del 12 de diciembre, es bien necesario que nosotros entendamos, hermanos, que debemos de apartarnos de las contaminaciones, ¿verdad? Porque podemos decir, es que yo soy cristiana y de verdad no participo, pero hay situaciones donde de alguna forma podrías estar participando y de ello tú te debes de alejar y de apartar, porque hay muchas cosas, hermanos, ¿verdad?, que no nos trae nada bueno a nuestra vida, y una de esas cosas es el ser partícipes de aquello que no le agrada a Jehová. Pero bueno, retomando, ¿verdad?, esta fecha, usted recordará que hay una imagen, ¿verdad?, muy famosa, y fíjese usted que ahondando, nosotros hablábamos del versículo, ¿verdad?, del versículo de Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué creen? Me di cuenta, ¿verdad?, de que estando en el mundo nos gusta vivir cegados, nos gusta vivir así con una bandita. Yo no sé usted, pero yo nunca me había dado la tarea de ver la Biblia, de escudriñarla, y mucho menos de tratar de entender las enseñanzas que me daban, ¿verdad?, en la religión tradicional. O sea, nunca objeté, nunca dije ¿por qué lo tengo que hacer? ¿O por qué tengo que seguir? ¿O por qué? Pero ¿qué creen? Cuando leí la Biblia,
Yo sí le objeté a Dios, pero ¿por qué tengo que dejar esto? ¿Pero por qué es esto? O sea, es increíble, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en el mundo o tenemos un pie en el mundo, no nos pongamos a pensar siquiera por qué nos puede hacer daño eso. Pero cuando leemos la Biblia, sí nos podemos, ¿verdad? Nosotros a justificar el por qué Jehová pensamos que es tan rígido con nosotros cuando lo que quiere es nuestro bien. Y le estoy diciendo esto ¿por qué? Porque yo hoy le quiero mencionar algo que tal vez usted tampoco se había puesto a pensar o a objetar o a preguntarse por qué. Quiero hablarle de esta imagen que yo le comentaba, ¿verdad? Anteriormente. Hay una imagen muy famosa, ¿verdad? Que se trata de una mujer al cual veneran mucho. Le voy a poner por ahí una imagen para que de una vez la vaya viendo. Ahí está. Eso yo se lo quiero explicar. Yo espero que se vea ahí. Bueno, hay una historia, ¿verdad? Muy famosa. Yo le digo historia, ¿por qué? Porque ahorita se la voy a decir porque es una historia. En esta historia, pues se habla, ¿verdad? De una persona indígena que tuvo un encuentro supuestamente con una deidad pagana, ¿verdad? Y pues bueno, la historia dice, ¿verdad?, que este personaje iba a hacer sus labores diarias y que se encontró con esta deidad le dijo que ella venía, ¿verdad?, o tenía proceder del cielo, y que para que los demás le creyeran que había tenido un encuentro con ella, en el ayate, ¿verdad?, o en la capa, por así decir, para que usted me entienda, que llevaba, ¿verdad?, tenía que ponerse unas rosas recién cortadas, y que cuando llegara con una persona principal de la religión tradicional, tirara las rosas y que ahí se iba a plasmar una imagen. Eso hizo esta persona, ¿verdad? Y desde ahí esta imagen se volvió muy famosa, tanto que hoy tiene, ¿verdad?, un lugar muy grande, ¿verdad?, dedicado a esa deidad. Pero nosotros debemos de entender algo porque somos cristianos y sí tenemos que preguntarnos por qué, para tener entendimiento, pero también para poder hablar con aquellos que no han podido comprender. Esta imagen se supone que fue plasmada en ese ayate, ¿verdad? Y esta imagen tiene una dimensión, ¿verdad?, aproximada de 1,78 m. Pongámosle casi 2 metros, no le llega, pero casi 2 centímetros, 2 metros de largo. Entonces, fíjese usted que el ancho, ese es el largo, el ancho es de 1,03 metros de ancho. Y hay algo que yo le quiero mencionar, por aquí. Es necesario que nosotros entendamos y comprendamos, hermanos amados, que tenemos que preguntarnos muchas cosas. Esta imagen, como les dije, ¿verdad?, fue plasmada, o dicen que fue plasmada en ese tramo de tela. Pero fíjese usted que en ese tiempo, las personas que existían en ese tiempo o en esos años que eran indígenas medían aproximadamente 1,65 m. Esa era la altura promedio de ese tiempo. Ahora, el día de hoy, por la alimentación y por otras cosas, vemos que nuestros jóvenes ya son muy altos, ya cambió la dimensión, la altura. Pero en ese tiempo el promedio que era de 1,65. Ahora, el ayate, o aquellos que le conocen por capa o por cotón o algunos tilma, ¿verdad?, era un trazo, hermanos amados, de tela que se ponía desde el cuello y llegaba a mitad de los tobillos. Eso era la dimensión correspondiente. Ahora tenemos que entender algo. Era el lado delantero, ¿verdad? En náhuatl se llama tilma, que los indígenas usaban mediante aproximadamente
1 metro de largo que iba del cuello a la mitad de las pantorrillas. Esa era la dimensión normal que ellos utilizaban. Pero fíjese usted que el plasmado en esta imagen, ¿verdad? Esta imagen pasa del metro. Dice que mide 1 metro con 78 centímetros y que de ancho tiene 1,03. Ahora, suponiendo que este personaje indígena medía 1 metro con 65 centímetros, tendríamos que restarle 30 centímetros del cuello y 30 centímetros de acá, porque era una prenda que utilizaban para trabajar. Entonces quiere decir, yo mido menos de 1,65, pero se supone que esa parte era de aquí hasta mitad de mis tobillos. Entonces, lo que ellos llevaban era aproximadamente de 1 metro. La imagen que está en esa zona o en ese lugar al cual venera mide 1,78. Usted se imagina la persona que lo utilizó en ese momento, ¿de qué dimensión tendría que haber sido? Tendría que haber sido un gigante de más de 2 metros para poder utilizar. Entonces, hermanos, desde ahí nosotros vemos por simples dimensiones que es algo que no se puede utilizar. Si esa persona de 1,65 lo estuviera tomando, ¿verdad? Se pusiera eso de 1,75, lo tendría amarrado y tendría que estar hasta allá abajo, con lo cual no podría trabajar. Entonces, desde ahí, hermanos, nosotros vemos que hay falsedades, hay invenciones, hermanos amados, que han tratado de que el ser humano entienda y comprenda para poder, para que haya un engaño, para que haya, hermanos, una mentira. Entonces, vemos, hermanos, que hay situaciones que nosotros debemos de entender y comprender. Por ejemplo, hablando de esta imagen, se habla de que fue un milagro, ¿verdad? Y supuestamente dicen que ha habido especialistas y que han dicho que no fue pintado con mano humana, pero otros dicen que sí, ¿verdad? Hablando de eso, también se han encontrado irregularidades. Una de las irregularidades es que ese manto o eso que está ahí se ha cambiado continuamente porque no ha habido desgaste. Otra de las situaciones que se habla, ¿verdad?, y que se dice, es que el ayate en aquellos años cuando se supone que se plasmó esa imagen era hecho de fibras de maguey. Y usted bien sabe que los telares de esos tiempos no son como los telares del día de hoy. Por lo tanto, las fibras no iban tan juntas, por lo tanto no se podría haber plasmado tal cual, como hoy se le puede observar en ese sitio. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que la primera imagen que se mostró y que se veía como supuestamente un ángel en la parte de abajo la estaba cargando. Y la primera imagen era con alas blancas. Y pasando los años, esa imagen cambió por un supuesto ángel, ¿verdad?, con alas tricolor, al color de la bandera de México. Una irregularidad. Otra irregularidad es que primero aparecía con corona y después le fue quitada, supuestamente porque decía que tuvieron que recortarla. Entonces, así nosotros, hermanos amados, vemos que hay irregularidades en lo que veneran, en lo que mucha gente venera, pero que no se quiere preguntar ¿por qué? ¿De qué? O que no ha sido observadora de los hechos. Porque al fin de cuentas, eso es una historia que se supone muy pocas personas vieron, pero los demás decidieron tomarlo para ellos y decir si es cierto, si es cierto, si es cierto, si es cierto. Y así pasó de generación en generación, en generación, en generación, sin preguntarse por qué. ¿Cómo empezó? ¿Será verdad? Voy a verificar. Nadie o muy pocos se han tomado a la tarea de hacer eso. Y así como esta imagen, hay muchas cosas que son al día de hoy veneradas sin preguntarse de dónde provinieron, por qué fue la situación, cómo empezó todo. Por eso nosotros como Iglesia de Cristo
debemos de estar bien atentos con lo que vengan, nos digan, ¿verdad? Y con aquello, ¿verdad? Que quiera contaminar a los chicos, a los pequeños, ¿verdad? Que son los que ahorita, ¿verdad? Están en una etapa donde todo lo que oyen, lo creen. Y usted se ha dado cuenta, yo quiero creer que usted también se da cuenta. Por ejemplo, no muy lejos, ¿verdad? En el internet, ahorita con la inteligencia artificial, si o no hemos visto videos de personajes que uno conoce, ¿verdad? Que nunca harían cierto tipo de situación o de cosa, pero ¿qué creen? La inteligencia artificial ya está utilizando para mover la boca, ¿verdad? Y para copiar la misma voz de esa persona. Y entonces pensamos que como sale ahí, es verdad y le debemos de creer. De igual manera, hermanos, hay tantas cosas, hermanos, que nosotros hemos dejado de indagar, hemos dejado de investigar por el hecho de que todos los demás sí han creído. Y eso es una falsedad que el enemigo quiere dejar en estos días, al día de hoy en nosotros. Que nosotros, hermanos amados, creamos todo lo que vemos y lo que escuchamos. Es importante, hermanos amados, que esto, hermanos, ¿verdad? Nosotros hagamos conciencia de las cosas, hermanos, que están a la orden del día, el día de hoy. Por eso el día de hoy, hermanos amados, yo quiero invitarle, hermano amado, a dejar todo aquello que nos ha contaminado, toda aquella idolatría. Yo creo que cada uno de nosotros, hermano, sabemos yo creo que cada uno de nosotros, hermanos amados, sabemos lo que hay en nuestra mente, sabemos lo que hay en nuestro corazón, sabemos lo que hemos permitido y no hemos querido dejar. Aquello en lo que hemos sido permisibles, incluso en muchas ocasiones, hermanos, para no quedar mal con los nuestros, para que no crean que somos tan duros, para que no crean que no estamos incluso tal vez a la onda o a la orden del día. Y no se trata de eso, hermanos. Se trata, hermanos amados, de que nosotros honremos a nuestro Padre Celestial, que nosotros, hermanos amados, nos acerquemos a Él confiadamente y le digamos: Padre, yo te sirvo a ti, yo solamente a ti, bendito Dios de gloria. Yo ya no sirvo al mundo, yo ya no estoy a expensas del mundo, porque yo te amo a ti. Entonces, hermano, es el momento de confesar delante de Él, de decirle: Señor, yo te pido, perdóname, Padre bendito, por toda la idolatría que tengo en mi corazón, toda la idolatría, todo paganismo, todo aquello que no he querido dejar por temor, por apartarme de aquellos que me conocen desde hace tiempo, por temor a que ya no me quieran los míos, porque piensan que les estoy prohibiendo algo. Pero fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 14:6. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, apartad vosotros. Por eso, hermanos amados, el día de hoy, yo te digo, es el día de arrepentirse. Nosotros nos debemos de apartar de la idolatría, porque Jehová no comparte la gloria con nadie. Tú jovencito, tú jovencita,
Debes de ser fuerte, debes de ser valiente para poder apartarte de la contaminación, de aquello que te platican en tu escuela, de aquello que te platican, aquellos lugares donde tú vas, aquellos lugares donde tú quieres quedar bien con la gente. No permitas que sea contaminación, no permitas que esa contaminación entre a tu vida. Tú debes de ser el fuerte de ese lugar con la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Porque la idolatría, hermano amado, no se trata solamente de monedas, no se trata solamente de un pedazo de tela, no se trata de hierro fundido. La idolatría la podrías estar llevando en tu corazón aún desde hace tiempo, cargando con ello. Pero es necesario que tú regreses a los pies de Cristo. Es necesario que tomes la sangre de Cristo que tiene poder y la tomes para ti, la lleves a tu vida, te cubras con ella para que seas limpio de toda esa contaminación, para que seas limpio de todo aquello que te ha atrapado el mundo. Ya no debes de arrodillarte, a la idolatría, ya no debes de hacer eso, porque tu fe debe de ser más fuerte que una moneda, con un pedazo de tela. Aquellos que aún estaban en eso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, debemos de hacerlo, porque el Padre es lo que pide de nosotros. Ten cuidado con las costumbres del mundo, pues si le abres las puertas a esas malas costumbres, tu familia puede ser cautiva, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora yo desarraigo todo espíritu de idolatría de cada uno de estos que están aquí, de cada uno de aquellos que están viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Toda idolatría fuera de tu casa, fuera de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu se va de tradición, todo espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria.